Espera, ella encontró el manuscrito escondido detrás de una pared falsa en la biblioteca de Oxford, y lo que descifró cambió todo lo que creíamos saber sobre el amor prohibido en la Inglaterra medieval. Londres, 1891. Margaret Whitmore ajustó sus lentes mientras examinaba el pergamino amarillento bajo la luz de gas de su oficina. Como la única traductora de textos medievales empleada por la Universidad de Oxford, había visto miles de documentos antiguos. Pero este era diferente. Las letras parecían normales a primera vista, pero algo en su disposición la inquietaba. El papel crujía entre sus dedos enguantados mientras notaba patrones extraños en las palabras latinas. Profesor Harrington quiere esto traducido para mañana, murmuró, recordando las palabras urgentes de su supervisor. Había insistido en que era solo otro registro monástico del siglo XIII. Pero Margaret había aprendido a confiar en sus instintos. La primera línea decía, Frater Thomas scribit de amore prohibito. Hermano Thomas escribe sobre amor prohibido. Margaret frunció el ceño. ¿Por qué un monje escribiría sobre amor? Continuó leyendo, pero las siguientes palabras no tenían sentido. Rosa in tenebris floret cuando luna cantat. La rosa florece en la oscuridad cuando la luna canta. ¿Qué clase de registro monástico era este? De repente Margaret se dio cuenta. No era latín normal, era un código. Sus manos temblaron mientras tomaba papel y pluma. Había estudiado códigos medievales como hobby, pero nunca había encontrado uno real. Si estaba en lo cierto, este documento podría contener secretos que alguien había querido ocultar durante 600 años. Pero ¿por qué el profesor Harrington le había mentido sobre su contenido? Durante las siguientes horas, Margaret trabajó frenéticamente, cada tercera letra, luego cada quinta. Finalmente probó un método que había leído en textos sobre la corte de Ricardo Corazón de León. Las primeras palabras que emergieron la dejaron sin aliento. Mi amada Isabel era una carta de amor, pero no cualquier carta de amor. Nadie sabía que mientras Margaret descifraba palabra por palabra, estaba revelando la historia secreta de dos amantes cuyo amor había sido tan peligroso que tuvieron que crear un código para comunicarse. Y lo que descubriría esa noche pondría su propia vida en peligro. La traducción completa reveló la verdad. Isabel de Gloucester, la primera esposa del rey Juan sin tierra, no había muerto de causas naturales como decían las crónicas oficiales. Había fingido su muerte para escapar con su verdadero amor, un templario llamado Sir William de Montfort. Las cartas describían su plan de fuga, los sobornos pagados, los cómplices que los ayudaron. Y más impactante aún, los documentos que probaban que el matrimonio real había sido anulado ilegalmente. Margaret se recostó en su silla, el corazón latiéndole aceleradamente. Este documento no era solo historia antigua, era dinamita política. Si la legitimidad del matrimonio de Juan sin tierra se cuestionaba, toda la línea sucesoria inglesa podría estar en duda. Las implicaciones eran enormes. Entonces escuchó pasos en el corredor. Eran más de las 11 de la noche. La biblioteca debería estar vacía. Margaret apagó rápidamente la lámpara de gas y se escondió detrás de su escritorio, el manuscrito apretado contra su pecho. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. El pomo giró lentamente. Señorita Whitmore, la voz del profesor Harrington resonó en la oscuridad. Sé que está ahí. Veo la luz bajo la puerta. Margaret mantuvo la respiración. ¿Cómo había sabido que estaría trabajando tan tarde? ¿Y por qué había venido personalmente? Necesito recuperar ese documento. Esta noche. Pero espera. En ese momento Margaret comprendió que el profesor Harrington no era simplemente un académico. Había estado vigilándola. Sabía exactamente qué contenía el manuscrito, y ahora que ella había descifrado el código, se había convertido en una amenaza. Margaret pensó rápidamente. Tenía dos opciones, entregar el documento y fingir que no había entendido su contenido, o escapar con la evidencia y arriesgar todo. Su carrera, su reputación, incluso su seguridad personal estaban en juego. Pero ¿cómo podía destruir la prueba del único amor verdadero que había sobrevivido desde la Edad Media? ¿Qué harías tú si descubrieras que los poderosos habían mentido durante siglos para ocultar una historia de amor que desafió a un rey? Margaret tomó la decisión más valiente de su vida. Deslizó el manuscrito dentro de su corsé, tomó su abrigo y se dirigió hacia la ventana. Su oficina estaba en el segundo piso, pero había una cornisa que llevaba al techo del edificio contiguo. Nunca había hecho algo tan peligroso, pero algo le decía que si entregaba esos documentos, no solo desaparecerían para siempre, sino que ella también podría sufrir un accidente. Los pasos del profesor se hicieron más fuertes. Margaret abrió la ventana y salió a la cornisa. El viento frío de octubre cortaba su rostro mientras se movía cuidadosamente por el borde del edificio. Podía escuchar al profesor forzando la cerradura de su oficina. En ese momento, mientras Margaret escapaba por los techos de Oxford con el secreto medieval pegado a su corazón, se dio cuenta de que se había convertido en parte de la historia de amor más peligrosa de Inglaterra.
Isabel y William habían arriesgado todo por amor. Ahora ella arriesgaba todo por la verdad. Lo que hizo después nadie se lo esperaba. En lugar de huir de Londres, Margaret decidió luchar. Pasó los siguientes días creando múltiples copias del manuscrito traducido. Envió una a The Times, otra al Parlamento, y una tercera a la Sociedad Real de Historia. Pero la copia más importante la envió a una persona muy específica, Lady Catherine Montfort, la última descendiente conocida de Sir William. Y entonces comprendió por qué el profesor Harrington había estado tan desesperado por recuperar el documento. Él no trabajaba solo para la universidad. Trabajaba para personas muy poderosas que tenían mucho que perder si la verdad salía a la luz. La historia de Isabel y William finalmente se hizo pública. Los periódicos la llamaron el romance secreto que desafió a un rey. Lady Catherine Montfort usó la evidencia para reclamar propiedades familiares que habían sido confiscadas ilegalmente siglos atrás. Y Margaret Whitmore se convirtió en la traductora más famosa de Inglaterra, aunque tuvo que cambiar su identidad y mudarse a Escocia por su seguridad. El profesor Harrington desapareció misteriosamente una semana después de que la historia se publicara. Nunca se supo qué pasó con él. Pero lo más hermoso de todo fue que Margaret había devuelto a Isabel y William su lugar en la historia. Su amor prohibido que habían protegido con códigos secretos y riesgos mortales, finalmente pudo ser contado. Habían esperado 600 años para que alguien fuera lo suficientemente valiente como para descifrar su mensaje. Margaret guardó una copia del manuscrito original hasta el día de su muerte, sabiendo que había hecho algo que muy pocas personas logran. Había convertido su trabajo en un acto de amor. Amor por la verdad, amor por la justicia, y amor por dos personas que se atrevieron a desafiar a un rey por estar juntos. Si esta historia te emocionó, déjame uno en los comentarios. Y si quieres conocer más secretos que cambiaron la historia, suscríbete porque la próxima historia es sobre una mujer que engañó a toda la corte francesa durante 20 años.